nuestras redes sociales. A continuación, palabra de Dios. Amén. Bueno, bienvenidos mis estimados hermanos, qué bueno verles, qué bueno que no le haya tenido temor a la lluvia, parte de los valientes. No se preocupe, cuando termine el culto ya no va a haber lluvia hoy, para que se vaya tranquilito a casa, primeramente Dios. Bueno, esta tarde vamos a iniciar un pasaje bíblico que tuvimos la oportunidad de meditar, de aprender ya hace un par de años. Cuando estábamos estudiando, imagínense usted, estábamos estudiando la primera carta a los Corintios. O sea, ya ratitos, ¿verdad? Ya ratitos. Entonces, el capítulo que vamos a comenzar esta tarde es un capítulo muy doctrinal y hace referencia a un aspecto muy fundamental de la vida cristiana. ¿Y a qué enseñanza nos referimos? Nos referimos a la enseñanza de la resurrección. Cuando hablamos de resurrección, tenemos que entender, mis estimados hermanos, que no es lo mismo hablar de resurrección que hablar de vivificación. Por ejemplo, cuando meditábamos en esta porción de la palabra, decíamos que, hermanos, ¿cuántas personas han resucitado que nosotros conozcamos bíblicamente, por supuesto? ¿Cuántos han resucitado hasta el día de hoy? Y la respuesta es, hermano, el único que ha resucitado es Jesucristo. El único que ha resucitado es Jesucristo. Entonces de repente vienen a nuestra mente y decimos, pero mire, en la Biblia encontramos algunos personajes, como por ejemplo Lázaro, por ejemplo el hijo de la viuda de Naín, ¿verdad? Por ejemplo el que resucitó Elías allá en el Antiguo Testamento, el que se levantó de los muertos cuando los huesos, el cuerpo de Eliseo cayó sobre él, cuando llevaban a la sepultura a Eliseo, y así podemos citar varios casos. Ahora, ¿cuál es el detalle? De que popularmente, o en un término, digamos, un poco más amplio, hablamos de ellos como que han resucitado, pero realmente la palabra apropiada allí es que han vivificado. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que Lázaro, Jesucristo lo levantó de entre los muertos, pero Lázaro volvió a morir. El hijo de la viuda de Naín, al cual Jesucristo resucitó cuando lo llevaban a la sepultura, también volvió a morir. Entonces, cuando hablamos de resurrección, implica que alguien regrese de los muertos y no vuelva a experimentar muerte. Entonces, el único que regresó de entre los muertos y está vivo es Jesucristo. Y esa misma esperanza la tenemos nosotros. Un maestro, y por cierto maestro de teología, estaba triste porque una tía de él, a la cual apreciaba mucho, creyente la señora, había fallecido. Entonces, él en su tristeza, en su sentir por la partida de su tía, le hizo una pregunta, y por cierto que porque no se ha fallecido él, es un buen maestro, un teólogo muy capaz, tipo sabe, pero no deja de ser humano, ¿verdad? Entonces le preguntó a la mamá, o le hizo una pregunta que tiene un fuerte contenido teológico y sentimental. Le preguntó a la mamá y le dijo, mamá, le dijo, no entiendo por qué los hijos de Dios tienen que morir, le dijo. El teólogo, hermano, el maestro de teología, le dijo a la mamá. Y la mamá salió más teóloga que él, porque la señora le dijo,
Y eso él mismo lo estaba contando. Porque cuando él le dijo, ¿por qué los hijos de Dios tienen que morir? Y la señora le dijo, mira, hijo, le dijo, y si los hijos de Dios no murieran, ¿a quién va a resucitar Cristo cuando Él venga? Le dijo. Dice que el hombre se quedó así y dijo, tienes razón. Tienes razón. Ahora, ¿qué dice la Biblia acerca de ese acontecimiento? Acerca de la resurrección. Porque ya en la época de Jesús había un grupo religioso que no creía en la resurrección. ¿Quiénes eran los religiosos de la época que no creían en la resurrección? Eran los saduceos. Habían fariseos, habían saduceos y habían otras sectas en aquella época, pero los saduceos se caracterizaban por no creer en la resurrección. Entonces, algunos de estos opositores del evangelio se acercaban a los creyentes y les decían, no hay resurrección. Por eso es que el apóstol Pablo escribe a los hermanos en Corinto el tratado más extenso referente a este tema. ¿Y cuál es el tratado más extenso? En la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento se habla de la resurrección, hermanos. Se habla de la resurrección. Pero el tratado más extenso en toda la Biblia es el que vamos a comenzar a meditar en esta tarde. Y me refiero a la primera carta a los Corintios en el capítulo 15. Primera carta a los Corintios en el capítulo 15. La meditación o la serie de mensajes que comenzamos esta tarde se titula simple y sencillamente La resurrección de los muertos, tal cual aparece en el título del pasaje que vamos a comenzar a leer. Capítulo 15 de la primera carta o la primera epístola a los Corintios. Cuando lo encontremos puestos en pie, le damos lectura a la palabra de nuestro Dios. Vamos a leer solamente 2 versículos por efectos de tiempo y vamos, Dios mediante, hermanos, a ir aprendiendo juntos más de esta porción de la palabra. ¿Lo tenemos todos? Amén. Si ya lo tenemos todos, lo leemos, dice la palabra de nuestro Dios. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no, creísteis en vano. Oramos, Padre y buen Dios, en esta tarde, háblanos al corazón, instrúyenos con tu palabra, que nuestra mente y corazón estén dispuestos, receptivos, para aprender más de ti en esta tarde. Que al momento de retirarnos lo hagamos de manera diferente de cómo hemos llegado, y bendito Dios, que podamos aprender más de ti y podamos ser buenos defensores de nuestra fe. En Cristo Jesús te lo pedimos, amén y amén. Podemos tomar otros asientos, mis estimados hermanos. La serie que comenzamos ahora, hermano, es muy doctrinal. En otras palabras, el propósito es que nosotros tengamos herramientas para hablar o para referirnos a la fe la cual nosotros profesamos. Si alguien viene y le pregunta a usted, mire, ¿y usted en qué cree? ¿Y usted en qué cree? Dios mediante, estoy estimando hace varios años también, no recuerdo, 3 años creo yo, por este mes de octubre, predicamos un mensaje, no sé si algunos lo recuerdan, que se tituló Las 5 solas. ¿Se acuerda de las 5 solas? Y decíamos en aquel tiempo, no estamos hablando de 5 bichas que andan solas por ahí, ¿verdad? No, las 5 solas, hermano, son 5 postulados doctrinales que se establecieron allá por los años 1600. Los cristianos establecieron, digamos, estas posturas como una presentación de su fe. ¿Cuáles eran? La sola escritura, solo Cristo salva, la fe sola, ¿verdad? Y la sola gracia. Bueno, son 5 postulados doctrinales. Entonces, cuando los creyentes les preguntaban, ¿y usted en qué cree? En la sola escritura como fuente irrefutable de nuestra fe. ¿En qué cree? En que solamente a través de Cristo podemos tener salvación. ¿En qué cree? Pues creo que por la sola gracia de Dios Él me ha perdonado sin necesidad de las obras de la carne, como menciona la palabra. Ahora, eso es importante. Yo creo que lo vamos a retomar, ya que el 31 de octubre se celebra no el Día de las Brujas, hermano, sino un hecho histórico que se llama
el día de la Reforma Protestante, le llaman, ¿verdad? Pero no porque nosotros seamos protestantes, nosotros somos cristianos, hermano. Pero el hecho histórico de aquel momento es muy significativo. Entonces probablemente lo retomemos al final de este mes. Pero hablar de la resurrección es un punto importante de nuestra fe. Si a usted le preguntan, ¿usted cree que va a resucitar de entre los muertos? Yo sé que usted va a decir, sí, pero ¿cuál es su fundamento bíblico? Porque no se trata de creer por creer, hermanos. Se trata de tener un fundamento. ¿En qué he creído yo? ¿Cuál es mi sustento? Si hablamos de la sola escritura, significa que la fuente que alimenta mi fe, mi doctrina, mi enseñanza, es la palabra de Dios. Entonces, en el capítulo 15, repito, es el tratado más extenso que habla de la resurrección, y comencemos a meditarlo. Dice el versículo 1, además os declaro, ¿cómo dice? Estos detalles no los pase por alto. Además os declaro, ¿cómo dice? Hermanos, interpretemos. Además os declaro hermanos. ¿A quién va a hablar el apóstol? ¿A quién le va a hablar? A los hermanos. Entonces significa que esta porción, quienes deben entenderla, quienes deben discernirla de manera apropiada, ¿quiénes son? Los hermanos, los creyentes, o sea, nosotros. Entonces les dice, además os declaro hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también, ¿qué dice? Mire qué bonita esta palabra, en el cual, ¿qué dice? Vino en la mañana, ¿verdad? ¿Está usted perseverando? ¿Está usted perseverando? Yo lo veo que, ¿y de qué hablamos en la mañana, pues? Espero que lo suban a YouTube aquello, ¿verdad? Cuando dice en el cual perseveráis, este debería ser por doble ofrenda, porque no vinieron en la mañana, hermanos, pero por la misma lo vamos a dar, vaya. En el cual perseveráis, recuerde que no estamos hablando de perseverar para ser salvos, sino perseverar en el crecimiento espiritual en los caminos de Dios. Entonces el apóstol dice, hermanos, el evangelio que os he predicado, ¿cuál evangelio? El evangelio de la salvación de Jesucristo, en el cual crecemos en el conocimiento de nuestro Señor, en el cual crecemos espiritualmente, y aquí hace una referencia, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. ¿A qué hace referencia? Si ustedes han creído en el mensaje que se les ha predicado, entonces la salvación es algo a lo que nos podemos apropiar, porque no hemos creído en el sacrificio de Pablo, no hemos creído en el sacrificio, o mejor dicho, en la iglesia como camino al Padre, no hemos creído en eso. ¿En qué hemos creído? En Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Entonces cuando dice, si retenéis, pongámoslo en otras palabras, si comprenden o si han comprendido este mensaje, ustedes se pueden apropiar o se han apropiado de la salvación. Si no tienen claro el mensaje de Jesucristo, el mensaje del sacrificio, el mensaje del perdón de los pecados, si no tienen claro eso, pues miren, no han creído, aunque estén en la iglesia. De eso hablábamos por la mañana, ¿verdad? Aunque esté en la iglesia, no ha creído todavía. Muchos de los que seguían a Jesús, decíamos por la mañana, más de 5,000 personas, cuando el Señor los confrontó con las inquietudes propias que había en sus corazones, en lugar de reconocer su necesidad de Dios, su necesidad de Jesucristo, ¿qué hicieron? Se volvieron atrás. Y muchos discípulos, dice, volvieron atrás y ya no andaban con él. Le decía en la mañana, la traducción es, y se volvieron atrás para no volver o para no regresar nunca más con él. Entonces, ¿qué significa? Que nunca creyeron. Entonces, eso es la referencia del apóstol acá. Una vez más, versículo 2. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo, ¿qué dice? Murió por nuestros pecados conforme. O sea, el apóstol está diciendo, yo no he venido con una enseñanza nueva, con una enseñanza revolucionaria. Lo que yo les vengo a enseñar es algo que ya estaba establecido. Es algo que Cristo vino, se entregó por usted y por mí. Le citaba el domingo pasado que estaba escuchando la conferencia del representante, ¿de qué sería? El representante o el líder
de los musulmanes en el país. Y hablaba acerca de Jesucristo. Decía, es que los cristianos siguen creyendo en un Dios que se muere, haciendo referencia a Jesucristo. Digo yo, bueno, desconoce la Biblia, porque la Biblia enseña que Jesucristo no lo mataron, que Él no murió, que Él se entregó, que es muy diferente. ¿Cuál es la diferencia? Que si hablamos de que si a Él lo mataron, es que Él, hermano, no tuvo potestad sobre sus enemigos. Si hablamos de que Él murió por las heridas y todo eso, estamos hablando que en su condición, digamos, en la tierra fue limitada, no tuvo potestad sobre eso. Pero la Biblia enseña otra cosa. La palabra dice que Él se entregó. Por eso el Señor dijo, mi vida nadie me la quita, con el mismo poder que la doy, la vuelvo a quitar. Entonces, en la enseñanza del apóstol, o en la predicación del apóstol, era esa. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Una vez más, conforme a lo que ya se había hecho referencia de Él. Y que apareció. Ahora, esta partecita que vamos a meditar acá, es, digámoslo de esta manera, como una evidencia de que Cristo se levantó corporalmente de entre los muertos, porque existen y existían varias teorías acerca de la resurrección. Algunos dijeron lo siguiente, son diferentes teorías. Algunos dijeron, no, miren, Cristo realmente no resucitó. Lo que sucede es que a Él lo enterraron vivo. Y como lo enterraron vivo, había perdido el conocimiento, los signos vitales habían descendido a lo máximo, entonces estando allí en una condición de reposo, porque era una cueva, ¿verdad? Él reaccionó y como quien dice medio moribundo, ¿verdad? Se quitó los lienzos y todo y se levantó, o sea, nunca murió. Ahora, en la Biblia no aparece nada por casualidad. Usted puede leer el Evangelio de Lucas, a ver si recuerdan qué era Lucas de profesión, hermanos. ¿Qué era Lucas de profesión? Médico. ¿Qué era Lucas? Médico. Entonces, cuando en el Evangelio de Lucas se relata que cuando se acercaron para ver si Jesús realmente había muerto, uno de los soldados romanos, hermano, incrustó su lanza en su costado. Y la Biblia dice que de esa herida, ¿qué salió del costado de Jesús? Agua y sangre. Ahora, en un proceso, en una condición, llamémosle médica, o sea, Lucas no lo menciona eso por casualidad. Lucas era médico. Entonces, cuando, hermano, el cuerpo ha llegado a una condición de muerte, hay digamos, una separación en la sangre de las plaquetas blancas o del citoplasma, como se le llama también, y los glóbulos rojos. Es como cuando usted tiene una pequeña heridita, hermano, y deja el rayoncito allí. ¿Se ha dado cuenta que en algún momento hay un líquido transparente que aparece allí? Esa es la separación de los glóbulos blancos, que son como una protección para la herida, las infecciones, y los glóbulos rojos. No es que tengamos agua. Ahí la referencia es que cuando eso se produjo, es una evidencia médica de que realmente el cuerpo del Señor estaba totalmente inerte. O sea, no hay lugar para creer de que lo fueron a meter allá medio vivo o medio muerto. No, realmente, hermano, estaba muerto. Entonces la teoría de que nunca murió no pega, no pega. Otra de las teorías, mire, Jesucristo resucitó, sí resucitó, en espíritu resucitó. Hermano, esa teoría tampoco es apropiada, tampoco es verdadera, porque Cristo se iba a levantar corporalmente como una evidencia del poder que Él tiene sobre la muerte. Entonces por eso va a narrar aquí que se les apareció, no simplemente para que quede, digamos, ahí marcado en la historia, ¿verdad? No, sí, varios dicen que lo vieron, no, era una evidencia de que se había levantado corporalmente. Entonces dice la palabra, dice versículo 5, y que apareció a Cefas, o sea, a Pedro, y después a los 12. Cuando se le apareció a los 12,
surgió allí un hermano campeón que hasta el día de hoy lo recordamos con mucho cariño. ¿Se acuerdan de alguien a quien recordamos cuando se le apareció a los dos hermanos? ¿Al hermano quién? Tomás. Si alguna vez le dicen a usted, mire hermano, qué Tomasito es usted, ya se va a dar cuenta de qué está refiriendo, ¿verdad? Vino Tomás y estaban los discípulos reunidos, estaban hablando que el Señor se les había aparecido. Entonces vino Tomás y dijo, no señores, dijo, mientras yo no lo vea y no meta mi dedo en su llaga y mi mano en su costado, ¿qué dijo Tomás? No creeré. Y ahí estaba el Tomasito hablando, ¿verdad? Cuando de repente se le apareció el Señor, se les apareció el Señor a todos allí y le dijo, vaya, vení para acá, mete tu dedo en mi llaga, o sea, en mi herida, y tu mano en mi costado. Y cuando, por si acaso queda la duda, ¿verdad? Él resucitó espiritualmente. Hermano, ¿se puede tocar un espíritu? La misma palabra que en el griego se ocupa para espíritu, que es neuma, es la misma palabra para viento. O sea, está hablando de algo que carece de un cuerpo, hermanos. Que carece de un cuerpo. Usted no puede tocar el viento. Puede sentirlo, pero no tocarlo. ¿Alguna vez de niño quiso atrapar viento en una bolsa? Ahora resulta que soy el único normal aquí. Hermanos, no se puede tocar. Entonces Tomás lo tocó. Significa que él resucitó corporalmente. Y cuando Tomás lo tocó, dijo, Señor mío y Dios mío. Una referencia a la divinidad de Cristo. Sigamos leyendo, dice la palabra. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. ¿Cuándo se dio este momento? En la ascensión. ¿Dónde puede leer eso? Hechos capítulo 1, ¿verdad? Ahí lo puede leer usted. Después apareció a Jacobo, después a todos los demás, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, dice el apóstol. En otras palabras, no, yo también lo he visto resucitado. Porque, versículo 9, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. El apóstol dice, miren, a mí nadie me vino a persuadir, nadie me vino a convencer. Yo era un enemigo, un perseguidor de la iglesia. O sea, nadie me ha convencido. Y entonces, ¿por qué hoy tenés un pensamiento distinto? Porque tuvo un encuentro personal. ¿Con quién, hermanos? Con Jesucristo. Y todo aquel que tiene un encuentro personal con Cristo, su vida cambia. Su vida cambia. Entonces el apóstol dice, yo soy el más pequeño, el más insignificante, y por eso es su nombre. O en este caso, como se renombró, porque el nombre original de Pablo, ¿alguien recuerda el nombre original de Pablo? Saulo. Y después que el Señor lo llamó, entonces cambió ¿a qué? A Pablo. ¿Qué significa Pablo? Pequeño. ¿Qué significa Pablo? Pequeño. Por eso él dice, yo de los apóstoles soy el más pequeño. Por eso es Pablo, haciendo referencia a la condición espiritual. Entonces continúa diciendo, versículo 10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. En otras palabras, su ministerio de apostolado. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, como dicen algunos, entre vosotros que no hay resurrección de muertos. O sea que el apóstol le dice a los hermanos de Corinto, hay personas dentro de la iglesia que están diciendo que no hay resurrección. ¿De dónde venía esa enseñanza? Venía de la secta religiosa de aquel momento, que eran los saduceos. Entonces los confronta, les dice, bueno, si ustedes están conscientes de que Cristo resucitó, porque era un aspecto contradictorio, hermano. Porque si estaban en la iglesia, es porque ellos habían decidido creer ¿en quién? ¿En quién habían decidido creer, hermano? ¿Por qué están tan tímidos, hermano?
La lluvia me las afectó. ¿En quién habían decidido creer? En Cristo. Entonces el apóstol dice, o sea, han creído en Cristo, han creído en su resurrección, han creído en su sacrificio, pero no creen que ustedes van a resucitar de los muertos. O hay algunos que están promoviendo que no hay resurrección. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Ya les he comentado que uno a veces se encuentra con casos que uno no sabe qué sensación experimentar, si risa, tristeza o cólera. Porque estaba evangelizando a una persona y le digo, mire, ¿y usted alguna vez ha recibido al Señor? Y digo, sí, por supuesto que sí. Si yo, y ahí es donde uno va cayendo, ¿verdad? Porque le dice, si yo todos los días lo recibo, desde que estoy chiquito, desde que nací lo recibí. Ahí dice, no me he entendido lo que le estoy diciendo. Porque ¿cómo va a creer? Me dijo, si Dios es lo más hermoso, es lo más lindo, es lo más precioso, y Dios aquí, y qué sería yo sin Dios, y mi Diosito no sé cuánto, y por Él estamos, y por Él vivimos, y no sé qué, y no sé cuánto. Le digo, pero ¿tiene usted la seguridad de su salvación? No, me dijo, eso nunca sabe uno, me dijo. No sé. Entonces le expliqué, ¿verdad? Mire, la Biblia dice que si usted reconoce a Jesús como Señor y Salvador, que Él le va a darle perdón de sus pecados y la vida eterna. No, si yo sé que Dios es lo más bello, que Dios es lo más hermoso, que Dios es lo más lindo, que Dios es aquí, que Dios es allá, entonces le gustaría a usted abrir su corazón a Jesús. No, me dijo. Pero le digo que uno no sabe qué es sentir tristeza, risa o cólera, ¿verdad? Pues no me dice que es lo más lindo, que es lo más hermoso, que es lo más precioso, y no quiere abrir usted su corazón a Jesús. No, me dijo. Pero es lo más hermoso, lo más lindo, lo más bello. ¿Abre su corazón a Él? No. Entonces era algo similar en la iglesia de Corinto. Sí creemos en Jesús, sí creemos que murió en la cruz, sí creemos que resucitó de los muertos, y ustedes van a resucitar. No, nosotros no. Bueno, y entonces ¿en qué están creyendo? Pues? Entonces el apóstol los confronta con eso. Y dice la palabra, versículo 13. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo, ¿qué dice? Los está confrontando. Si ustedes no creen que tienen la autoridad y la potestad para levantarse de entre los muertos, entonces Cristo tampoco resucitó, porque nuestro referente siempre va a ser ¿quién? Cristo, siempre. Y dice la palabra, versículo 14, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra. Porque imagínense usted que de repente los hermanos dijeran, no, pues nosotros no creemos que vamos a resucitar, entonces Cristo no resucitó tampoco. Bueno, puede ser que quizás no haya resucitado entonces. Entonces el apóstol dice, miren señores, si Cristo no resucitó, toda la estructura de la fe que nosotros profesamos se viene abajo. Todo. Alguien dijo lo siguiente y creo que tiene razón. Hay diferentes creencias alrededor del mundo, pero usted puede quitar, hermano, al personaje. Por ejemplo, sostienen algunos, los maometanos, que son como una rama de los musulmanes. Dice, usted puede quitar a Mahoma de su fe y toda la estructura doctrinal de ellos se mantiene. El budismo, usted puede quitar a Buda y toda la estructura de su enseñanza se mantiene. Usted quita a Cristo, hermano, y todo el cristianismo se viene abajo. Se viene abajo. Si de repente, hermano, se dijera que Cristo no resucitó, entonces, como dice la palabra, vana sería nuestra fe. Porque lo que nosotros, hermano, nos fundamenta es que Cristo murió. ¿Y qué más, hermano? Y resucitó. Porque si solamente murió, entonces aún estamos en nuestros delitos y pecados. Aún estamos allí. El punto no es que murió, el punto es que murió y resucitó. Ese es el fundamento. Entonces el apóstol viene y le dice, versículo 14, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual, ¿qué dice?
no resucitó, y si en verdad los muertos, ¿qué dice? No resucitan. Toda la estructura doctrinal del cristianismo se vendría abajo. Ya en aquel tiempo existían diferentes, o mejor dicho, habían varias corrientes religiosas. Existían muchas ya en aquel tiempo. Entonces, y ellos podían adoptar una postura religiosa, por poner un ejemplo, podían adoptar una postura religiosa sin tener mayor, digamos, conocimiento acerca de quién representaba esa figura religiosa. No había problema, no había problema. Imagínese usted que, por ejemplo, los fariseos se hacían llamar doctores de la ley, conocedores de la ley de Dios. Ellos creían en la resurrección, creían en los ángeles, era parte digamos, de su creencia. Los saduceos eran como el punto opuesto de ellos. Creían en las escrituras, hermano. Creían en las escrituras, pero no creían ni en la resurrección, ni creían en ángeles. No tenían esa creencia. Y tanto los unos como los otros se sostenían. Ahora, pasemos al plano nuestro como cristianos. Hermano, si nosotros no creemos que Cristo se levantó de entre los muertos, simple y sencillamente nuestra fe carece de sentido. Porque nuestra relación con Dios parte del momento que nosotros le recibimos como Señor y Salvador de nuestras vidas, y usted no ha recibido a un muerto, usted ha recibido a un vivo. Usted ha recibido a un vivo, no a un muerto, hermano. No a un muerto. No a un Cristo histórico, el cual recuerda o el cual recordamos año con año, cada Navidad y cada Semana Santa. No, ese es un Cristo histórico. Nuestro Cristo no es un Cristo histórico, es un Cristo verdadero, personal. Entonces el apóstol continúa y dice, versículo 15: y si somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque, versículo 16, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis, dice, en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Quiero explicarle este versículo porque para muchos puede significar controversia. El apóstol está diciendo, si ustedes no creen que Dios levantó a Cristo entre los muertos, si ustedes no creen que es resurrección, si no creemos en esas cosas y continuamos siendo parte de la iglesia, nosotros somos los más dignos de conmiseración. En otras palabras, estamos bien perdidos, hermano. Estamos bien perdidos. Bien perdidos. Pero viene la respuesta. Y dice, versículo 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Y aquí hay un significado bonito. Primicias de los que durmieron es hecho. Porque, ¿qué significa la palabra primicias, hermano? ¿Qué significa la palabra primicias? Lo primero. Le dije hace un momento, ¿cuántos han resucitado en lo que va de la historia de la humanidad? ¿Cuántos han resucitado? Uno. Los demás han sido vivificados. Cristo es las primicias. ¿Por qué las primicias? Porque así como Él se levantó triunfante de entre los muertos, es la misma promesa que está dada para nosotros. Que un día, cuando Él regrese, hermano, cuando Él venga por nosotros como iglesia, si usted está vivo, y más adelante va a hablar la primera carta a los Corintios capítulo 15 de eso, su cuerpo será transformado y lo va a recibir a Él en las nubes. Pero si ya no está vivo, entonces usted se levantará de entre los muertos para recibir al Señor en las nubes. Dice la carta a los tesalonicenses, y los muertos en Cristo, ¿qué dice, hermanos? Resucitarán primero.
Entonces no se trata de decir, mire, y si yo estoy vivo, ¿cómo me va a resucitar? No, su cuerpo será transformado, narra la Escritura. Y si yo ya morí, entonces la Biblia dice que usted será levantado de entre los muertos. Hay diferentes temas que todavía nos faltan mucho por recorrer. Porque podríamos preguntar, hermano, ¿cuántas resurrecciones habrá? Escuche mi palabra. ¿Cuántas resurrecciones habrá? ¿Cuántas? ¿Los muertos en Cristo resucitarán? Primero, ¿ha leído usted el Apocalipsis cuando habla del juicio del gran trono blanco? Dice que el mar, hermano, y la tierra entregará a sus muertos para ser juzgados. Entonces la palabra dice, bienaventurado el que no tiene parte en la segunda, ¿qué? Resurrección. Ahí vamos, 2 resurrecciones, ¿verdad? En la primera, ¿quiénes resucitan? Los muertos en Cristo. En la segunda, ¿quiénes resucitan? Hermano, los condenados. Pero nos falta alguien más todavía. Y los del Antiguo Testamento, hermano. Los santos del Antiguo. Porque ellos no son muertos en Cristo, si Cristo no se había manifestado. ¿Y ellos dónde entran entonces? Y si usted quiere tener respuesta a esta pregunta, no se pierda el próximo culto. El próximo domingo a las 4 de la tarde en el mismo canal. Así es que den un fuerte aplauso a nuestro Padre Celestial. Vamos ahora. El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo de que recibas a Jesús como tu Salvador personal. Ora conmigo de la siguiente manera. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy en Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Bienvenido a la familia de Dios. Ahora te invitamos a que crezcas en el conocimiento de las Escrituras. Congrégate con nosotros. Estamos ubicados en kilómetro 6,5, carretera a Los Planes de Renderos.